Salmo 119, 32 al 40. Muéstrame, Señor, el camino de tus estatutos, y lo seguiré hasta el final. Enséñame a cumplir tu voluntad y a observarla de todo corazón. Encamíname por la senda de tus mandatos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón hacia tus preceptos, y no a ganancias injustas. No dejes que mis ojos se fijen en la mentira, reanímame en tu camino. Mantén a tu siervo la promesa, porque te reverencio de verdad. Aleja el ultraje que me aterra, pues tus mandamientos son buenos. Mira cómo deseo tus decretos, con tu justicia. Queridos hermanos, les habla Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Es un gusto compartir con ustedes. Bienvenidos a este día número 5 del mes de la Biblia. Compartimos ahora un elemento práctico: cómo citar la Biblia. La Biblia, como sabemos, está estructurada en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y estos se componen de libros, 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Para el uso práctico, los estudiosos de la Biblia han estructurado también estos mismos libros en capítulos. El libro es una sección amplia y los capítulos son de alguna manera algunos bloques narrativos más cortos dentro de los libros. Y esos mismos capítulos los han estructurado en versículos, que son oraciones más breves, más cortas. De manera que para que nosotros podamos citar un texto en la Biblia o buscar un texto en la Biblia, primero hay que citar el libro, después el capítulo y posteriormente el versículo o los versículos que se están citando. En este orden: libro, capítulo y versículo. Cuando los versículos son extensos, también suelen dividirse en incisos. A veces encontramos en alguna citación bíblica, en algún texto o lo que sea, esos incisos A, B o C. Por ejemplo, Mateo 16, 18, A. Quiere decir el versículo 18, inciso A. Mateo 16, 18, B. Quiere decir versículo 18, inciso B. Y así puede haber, dependiendo de la extensión del versículo. Estas divisiones o esta estructura no aparece en el texto sagrado, en el texto bíblico. Si ustedes van ahí al texto, por ejemplo, Lucas 1:5, no aparece 1:5a, 1:5b, no, solamente Lucas 1:5. Esto ya se hace simplemente para cuestión práctica de lectura, citar los versículos extensos por A, B o C, de acuerdo pues a cada libro, capítulo, versículo. Cuando se utiliza la abreviatura o la citación por escrito, los libros van a citarse mediante las abreviaturas. Cada Biblia tiene en el índice las abreviaturas de los libros. Por ejemplo, el libro de Isaías
se abrevia con la I mayúscula y la S minúscula. Entonces, así se abrevia Isaías. Mateo, M mayúscula y T minúscula. Entonces, cuando vamos a citar los textos por escrito, entonces hay que utilizar la abreviatura para la mención de los libros. Signos de puntuación en las citas son muy importantes. La coma, esta es casi la esencial, el signo primordial en nuestras citaciones bíblicas. Se usa para separar el capítulo del versículo. Este sería un indicativo muy importante. Cualquier número antes de la coma es el capítulo. Está indicando que es el capítulo. Todo el número que está después de la coma es el versículo. Entonces es importante que nosotros veamos siempre en la citación dónde está la coma. Esa nos va a indicar separación entre capítulo y versículo. Luego, tenemos otro signo que es el guión. Ese guión indica al o hasta. Por ejemplo, del 5-7, del 5 al 7. 10-15, del 10 al 15. Ahora, este guión tenemos que saber nosotros, de acuerdo a la puntuación, por ejemplo, de la coma o punto, punto y coma, dependiendo, este guión puede unir ya sea versículos, marca una continuidad del 5 hasta el 10 o del 15 hasta el 25, pero une todo ese marco desde el 15 hasta el 25 o el que se esté marcando. Ahora, ya sea que se trate de capítulos, por ejemplo, si tengo Mateo 15-25, estamos hablando de capítulos porque no estamos teniendo ahí ninguna coma que nos indique versículos. Entonces, puede utilizarse el guión para unir o marcar una hilación continua en capítulos. Puede también indicar una continuación en versículos y puede incluso combinarse entre capítulos y versículos. Por eso hay que saber entender los distintos signos. El punto simplemente equivale a y. O sea, no te da una hilación. Por ejemplo, con el guión, capítulo 10, verso 15-20, son versos del 15 hasta el 20. O sea que hay que leer 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Pero si tengo capítulo 8, por ejemplo, coma, versículo 15, punto 20, solamente el 15 y el 20. No se lee el 16, ni 17, ni 18. Entonces, el guión me va a indicar una continuación y el punto simplemente y, pero no una secuencia continua. El punto y la coma se utiliza para separar dos citas bíblicas. Es decir, Mateo 15-28, punto y coma, Lucas 16-15, punto y coma, Marcos 5-14. Es decir, el punto y coma se utiliza para ir marcando una cita de otra, separar una cita de otra. Veamos algunas prácticas. Échenle una vistita a estas citas. Tenemos Isaías 40,8, tenemos Juan 2,1-11, según 2 Samuel 3,2-7, etc.
Vean esta, Isaías 52,13-53,12. Entonces, échenle una vistita. ¿Cómo leeríamos estas citas bíblicas? Vean, Isaías 40,8, ¿cómo la leemos? Isaías capítulo 40, versículo 8. Vean cómo la coma está separándonos el capítulo del versículo. Capítulo 40, versículo 8. Juan 2,1-11. ¿Cómo lo leemos? Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Vean, esta coma me separa el capítulo 2 del versículo 1. Y el guión me va a unir el 1 hasta el 11. 1, 2, 3, 4, 5, es decir, hasta el 11. Tengo aquí 2 Samuel, segundo libro de Samuel. Cuando hay libros 2 o más de uno solo, el número se pone atrás. 2 Samueles, segundo libro de Samuel, 327, capítulo 3, versículos 2 al 7. Entonces, aquí simplemente se le agrega el número del libro, segundo libro o primer libro, dependiendo. Tenemos esta cita bíblica que es la que leemos en la Semana Santa, en el Viernes Santo, que muchos no logran entender por la complicación de los signos. Recuerden la importancia de la coma. Separa capítulo de versículo. Entonces vean, Isaías 52, 13-53, 12. ¿Cómo se lee? Vean, Isaías capítulo 52, versículo 13. Esta coma me está separando el capítulo 52 del versículo 13. Guión, o sea, hasta o al 53,12. Esta coma me está separando capítulo 53, versículo 12. ¿Qué quiere decir? Que la cita comienza en el capítulo 52, versículo 13, pero continúa con el versículo 14, 15, 16, 17, etcétera, hasta terminar todo el capítulo 52. Y continúa en el capítulo 53, 1, 2, 3, 4, hasta el 12. Entonces vean, aquí está uniéndome el capítulo 52, verso 13, con el capítulo 53, verso 12. Por eso decía que el guión puede unirme capítulos, versículos, etc. Simplemente hay que revisar y observar la presencia de las comas que me va a separar capítulos de versículos. Salmo 27,3.10. ¿Cómo leemos? Salmo 27, versículos 3 y 10. No del 3 al 10, no. 3 y 10, porque tiene el punto. 3 y 10. Romanos 8:35. 12:9, porque tenemos un punto y coma. Dos citas. Romanos 8:35. 12:9 quiere decir que es el mismo libro de Romanos, porque cuando no se pone otro nombre del libro, indica que es el mismo libro. Romanos capítulo 8, versículo 35. Además, capítulo 12, versículo 9, del mismo libro, de la misma carta de Romanos. Apocalipsis 22, simplemente es Apocalipsis capítulo 22. No tengo ninguna coma, no me está separando ningún versículo, indicando ningún versículo, simplemente Apocalipsis capítulo 22. Éxodo 15, 16. Éxodo capítulos 15 y 16, o 15 al 16. Judas 9. Cuando los libros tienen un solo capítulo, solamente se cita el versículo. Hay algunos que ponen 1:9, pero no hay necesidad de poner 1:9 porque son libros que tienen un solo capítulo. Basta citar el versículo. Judas 9 es simplemente Judas versículo 9. Así igualmente,
Segunda de Juan 5-7, segunda carta de Juan, versículos 5 al 7. Pues hagan prácticas de algunas maneras de citar. Hay veces que ustedes, sobre todo si buscan libros o textos en internet, artículos, a veces les aparecerá los dos puntos en lugar de la coma. Por ejemplo, Salmo 55, 2 puntos, verso 8. Salmo capítulo 55, versículo 8. O Mateo 7, 2 puntos, 25 al 32. Mateo capítulo 7, versículos 25 al 32. Tengan en cuenta que esta es una forma inglesa de citar los libros y por lo tanto fundamentalmente protestante. Todos los libros escritos por protestantes van a utilizar esta forma. En lugar de utilizar la coma, los dos puntos. Es un indicativo que ustedes saben que están con un libro de un autor no católico, de un autor protestante. Y podría ser de alguna manera que fuera algún autor católico, pero inglés o de Estados Unidos. Pero normalmente los que nos salen a nosotros en el Internet, pues son autores protestantes si tienen esta separación con los dos puntos. Recuerden, la separación anterior es la más común, la que se utiliza en la Iglesia Católica en todos los países, en Italia, España, México, todo Centroamérica, Sudamérica, etcétera. Pues queridos hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.